Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, último fin de semana del mes de enero, pero se pasó rápido. Algunos decían que enero tenía más días de lo que dice el calendario, pero ya estamos en 28 de este mes. Para mí se pasó muy rápido, ciertamente. Y me alegro por eso, porque deseo que este año se pase mucho más rápido de lo que se pasó el año 2023. Porque este año va a ser muy duro, muy jodido. Y mientras más rápido se pase, es mejor. Por supuesto, ustedes saben que no soy una persona con ningún grado de optimismo respecto a lo que ocurre todos los días en este país. Desde no 2023 y el gobierno de Alberto Fernández, sino desde que empezó todo este derrotero en el año 1810. O sea, nuestros problemas empiezan ahí. Y esto lo tenemos que tener bien en claro, porque si no es imposible hacer un análisis, buscar las causas de una decadencia inexistente. ¿Por qué digo inexistente? Porque para que haya habido una decadencia, tuvo que haber un periodo de esplendor previo a la decadencia. Y ese periodo de esplendor, por más que nos esforcemos en verlo en lo que pasó en la época de la generación del 80, hasta más o menos la época de la década infame, que fue un verdadero desastre para el país, Perón y todo lo que más que vino, la idea de los tiempos felices son muy chiquitos, casi que son ahistóricos más que históricos. El derrotero desastroso de este país empezó en 1810 y así comienza el video, bien duro, para que ustedes se den cuenta del problema en el que estamos. Lo estamos arrastrando desde el momento en que nació esto. Da para largo y una discusión muchísimo más aceitada en cuáles son las conclusiones a las cuales yo llego al respecto del inicio de la decadencia. Ya les dije, para mí los periodos de felicidad y de esplendor económico son ahistóricos. No ocurrieron en la historia argentina. La gente no se benefició de las políticas, vamos a decirlo así, de crecimiento económico en ningún momento de la historia. Fue todo distribucionismo de lo que estaba. Y ahí vienen los problemas. Y el primer gran distribucionismo que ocurrió en 1810. Y fue un distribucionismo entre la corona y la oligarquía local. Y por oligarquía hay que entender a todos los que nosotros conocemos como próceres. Pero como ya dije, esa es otra discusión. Viene para otro video más adelante, cuando mis ideas tal vez estén más entendidas por ustedes. Esto que estoy diciendo no es caprichoso, nada, es fruto del estudio y de la observación de las circunstancias históricas. Por eso me río cuando dicen la decadencia empezó en 1976, o en 1945, o en 1930, porque todo eso es la consecuencia de un paso fundamental y anterior, que es lo que hoy se está terminando de destruir. O sea, hemos llegado al fenómeno de la entropía, en el cual el sistema ya no puede sino colapsar. Y es un sistema que fue diseñado para que colapse muy rápidamente. El tema es que sobrevive y así nos va. Si hubiera colapsado más rápido, posiblemente el sufrimiento hubiera sido mucho más rápido y más feroz para la gente en el momento del colapso. El problema es que esta es una agonía que no termina, que algún día va a terminar, obviamente, todo termina. Bien, después de casi 5 minutos de introducción, el título
del video respeta el contexto literario. Igualmente debo reconocer que tal vez lo estoy poniendo con forceps a esta cuestión, porque quizás no sea el título más adecuado, o quizás sí. No me había decidido hasta esta tarde cuál título le iba a poner al video, respetando, como ya dije, el aspecto literario de este mes. Ya en febrero vamos a poner otros títulos no tan literarios. El título se llama The Corrections, las correcciones, y viene de un libro que recordé y leí, una novela escrita por Jonathan Franzen, norteamericano, salió en Los Simpson, un escritor que tal vez algunos no conocen, pero esta es su obra magna. Las correcciones trata de una familia, y yo en esto tal vez me puedo agarrar un poquito. Estamos entendidos todos en esta nación como una familia que se reúne en la época de las Navidades. Acaban de pasar la fiesta de Navidad, una Navidad bastante particular. Todo esto que estoy hablando tiene el punto del hilo de la familia y que la comparo con Argentina y los integrantes de esta familia. Y yo acá prefiero ser fiel a un resumen que encontré. Está en Wikipedia, a veces hay cosas que no están bien en Wikipedia, pero el resumen está bien escrito. Da un trasfondo muy interesante la obra es larguísima, tiene muchas páginas, creo que alrededor de más de 500, no recuerdo cuántas, pero eran muchas. Y es el trabajo mejor logrado de este escritor. De hecho, lo que lo hizo conocido fue esta novela, que es su tercera novela, The Corrections, las correcciones. Y además el título me viene bien para explicar, después de lo que voy a terminar leyendo, acerca de lo que habría que hacer en economía para enderezar un poco el barco. Entre comillas pongo enderezar, porque no creo que la situación sea posible enderezarla. Bien, quiero comenzar a leerlo. Lamentablemente está en inglés el resumen, y voy a tratar de leerlo en el idioma anglosajón, con la forma en que tenga mi expresión lingüística de este idioma, el cual por vivir en Argentina no hablo mucho. Trabajo para una empresa donde es obligatorio hablar inglés, pero bueno, no lo uso tanto como debiera. Y tengo que perfeccionarlo, así que pido disculpas si alguna palabra la expresé mal, la dije mal. En este momento propongo a todos los que miran este video que no tienen algún conocimiento de inglés marcar los subtítulos. Acerca del resumen de lo que voy a explicar, de cuál es la plot summary de The Corrections de Jonathan Franzen. The novel shifts back and forth through the late 20th century, intermittently following spouses Alfred and Annette Lambert as they raise their children Gary, Chip, and Denise in the traditional Midwestern suburb of St. Jude, and the lives of each family member as the three children grew up, distancing themselves and living on the East Coast. Alfred, a rigid and strict patriarch who worked as a railroad engineer, has developed Parkinson's,
and shows increasingly unmanageable symptoms of dementia. Enid takes out her frustrations with him by attempting to impose her traditional judgment on her adult children's lives, to their annoyance. The middle son, Chip, is an unemployed academic living in New York City following his termination as tenure-track university professor due to a sexual relationship with a student. Living on a borrowed money from Denise, Chip works obsessively on a screenplay, but finds no success or motivation to pay off his debts. Following a rejection of his screenplay, Chip takes a job from his girlfriend estranged husband Gidanas, a friendly but corrupt Lithuanian government official, later moving to Vilnius and working to defraud American investors over the internet. Their eldest son, Gary, is a successful but increasingly depressive and alcoholic banker living in Philadelphia with his wife Caroline and their 3 young sons. When Annette attempts to persuade Gary to bring his family to St. Jude for Christmas, Caroline is reluctant and turns Gary's sons against him and Enid, worsening his depressive tendencies. In return, Gary attempts to force his parents to move to Philadelphia so that Alfred may undergo an experimental neurological treatment that he and Denise learn about. Also living in Philadelphia, their youngest child, Denise, finds growing success as an executive chef despite Enid's disapproval and persistent scrutiny of her personal life, and is commissioned to open a new restaurant. Simultaneously, impulsive and a workaholic, Denise begins affairs with both her boss and his wife. And though the restaurant is successful, she is fired when they are uncovered. Flashbacks to her childhood show her responding to her repressed upbringing by beginning an affair with one of her father's subordinates, a married railroad signals worker. As Alfred's condition worsens, Enid attempts to manipulate all of her children into going to St. Jude for Christmas with increasing desperation. Initially, only Gary and Denise are present. Gary has failed to convince his wife or children, while Chip is delayed by a violent political conflict in Lithuania, eventually arriving late after being attacked and robbed of all his savings. Denise inadvertently discovers that her father had known of her teenage affair with his subordinate and had kept his knowledge a secret to protect her privacy, at great personal cost. After a disastrous Christmas morning together, the 3 children are dismayed by their father's condition, and Alfred is finally moved into a nursing home. As Alfred's condition deteriorates in care, Chip stays with Enid and visits his father frequently while dating a doctor, eventually having twins with her. Denise leaves Philadelphia and moves to New York to work at a new restaurant where she is much happier. Enid, freed of her responsibilities and long-time frustrations with Alfred, slowly becomes a more open-minded person and enjoys a healthier involvement in her children and grandchildren's lives, finally stating that she is ready to make some change in her life. Este es el contenido de la obra.
Como verán, el problema del padre es que sufre demencia y tiene Parkinson. Y los hijos, cada uno tiene sus problemas. Denise tiene amoríos con los dueños, con sus patrones. Y es además una persona que tiene problemas sentimentales, no aprobada por su madre, etc. Otro es un banquero. Y otro es alguien que abusó de una alumna y ahora trataba de trobar suerte defraudando inversores en Lituania. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver The Corrections o la trama de The Corrections en Argentina? El punto era que nos tomábamos acá la desesperación de agarrar el puntito y decir, se parece porque es una familia, y yo estoy comparando a Argentina con una familia. Básicamente, que todo el plot puede aplicarse a cada uno de nosotros. Y puede aplicarse al gobierno, poniendo ustedes los personajes aleatoriamente, aunque yo ya tengo definido quiénes son mis roles. No lo voy a decir acá porque no viene el caso. Si ustedes son inteligentes y siguieron todos mis videos anteriores, van a saber quién es Alfred, van a suponer quién es Enid y quiénes son Gary, Chip y Denise. Pero no viene al caso. Lo que viene al caso es que esto se soluciona básicamente cuando Alfred termina en institución de cuidado, en la nursing home. ¿Y eso qué significaría? Que hay que mandar al loco al psiquiátrico. Tómelo de esa forma directa. Pero también tomarla de la forma correcta, que es la que le quiero dar. Que no es una forma psiquiátrica, en absoluto. Sino la de poner controles. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? Para desesperación de algunos que habían negociado la ley ómnibus, que vuelvo a insistir en este tema, yo no estoy en desacuerdo con ella. Ahora le quitaron la parte fiscal, que era el corazón de la ley, y dejaron la cáscara. Y eso es lo que se va a votar, se supone, el martes. La idea es que en la cáscara está la idea de las facultades delegadas, y de esa forma pongo lo fiscal. Yo creo que no son tan tarados los legisladores como para no darse cuenta de estas cosas. Me parece que no. Así que el problema seguiría ahí. Después voy a hablar más del tema fiscal. Pero ahora, dentro de la maraña que hay que corregir, está el mercado cambiario y la política monetaria. Sería uno de los productos enquilombados de la novela. Adivinen cuál. Adivinen cuál de los personajes. Bien. Acá nos ceñimos a un macroeconomista. Como siempre, acá seguimos gente que sabe de lo que habla. ¿Sí? ¿Uno puede estar de acuerdo o no? Yo tengo mis diferencias, porque él es adscrito a una escuela de pensamiento liberal distinta a la mía. Pero no dudo de su honestidad. No dudo de su honestidad intelectual, y pese a su error de haberlo apoyado al principio, ahora es un feroz opositor. Y es un opositor que sabe. Estamos hablando de Carrod, para los amigos, o Carlos Rodríguez, para los que no conocemos. Él, querido alumno de Olivera y de Milton Friedman. ¿Qué dice Carlos Rodríguez en un post del sábado 27 de enero del año 2024? Dice esto: solución simple, sin bicicleta, un riesgo calculado. Me encantan las palabras que usa. Primero, la palabra un riesgo calculado es de una potencia que a mí me hace pensar, este hombre por lo menos tiene un plan económico armado. Esto es un riesgo calculado, porque es un plan económico pensado. Sigamos leyendo. Acá el despelote se armó cuando a algunos se les ocurrió remunerar los pasivos monetarios del Banco Central de la República, y así creó una timba en lugar de una autoridad monetaria. Esto es genial.
Este párrafo, ni siquiera la mitad del párrafo, del primer párrafo, es genial. Es espectacular. Está perfectamente describiendo la situación de la política monetaria del gobierno anterior, del anterior y del anterior. Y de este, de los cuatro. Continúa. Además, para completarla, se les ocurrió controlar el tipo de cambio, obvio, y el comercio exterior, y así, desde el Banco Central, armaron otro negocio para los amigos. Demoledor. Una vez que se metieron a controlar la tasa de interés y el tipo de cambio desde la mesa de dinero del BCRA, atención traders, atención, luces rojas para ustedes, se encontraron en el brete, un poco vieja la palabra, pero es correcta, de que el nivel de precios depende de un delicado equilibrio entre la tasa de interés y el dólar, en el que cualquier desviación puede provocar una corrida desde los pasivos remunerados hacia el dólar blue, y con eso un salto en los precios. Todo un engendro. Todo este lío pasó porque el BCRA se metió a controlar a la vez la base monetaria, el tipo de cambio, las reservas, la tasa de interés y la tasa de inflación. Al final terminó con 16 tipos de cambio y restricciones cuantitativas a las importaciones y a los mercados financieros. Una historia de horror. Lo dice eso. En realidad, la gente normal no pide pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, tipo pases, LELIQs, BOPREALES, etc. Muchos de ellos simplemente cobran sus salarios en cajas de ahorro no remuneradas y allí los mantienen mientras los gastan. También mantienen efectivo no remunerado. De un total de depósitos de 48 billones de pesos, el público mantiene 14 billones en cajas de ahorro sin remuneración y 7 billones más en efectivo. Todo a pesar de una inflación del 200%. Actualizo lo que dice Carlos, 211%. Anual. Una base monetaria mayor y no remunerada es posible. Solo hay que bajar la inflación. En varios medios expresé que la inflación que tenemos se debe en gran parte a la necesidad de emitir pasivos remunerados para pagar la tasa de interés sobre los pasivos remunerados. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama política monetaria endógena. Fácil, ¿no? La autoridad monetaria no decide la tasa de expansión monetaria, sino que lo hace esta inercia, subrayado, de emitir los pasivos remunerados para pagar la tasa de interés sobre los pasivos remunerados. Otra frase en inglés, que la vamos a entender todos, mucho más sencilla que lo que acabo de explicar del contenido de la novela de Jonathan Franzen. We are eating shit for nothing, decía mi amigo y profesor de la Universidad de Chicago, Larry Shasta. Si no saben, estamos comiendo mierda para nada. ¿Se quedó claro? Es espectacular la frase. Muchas razones, don Larry. 1. Si lográramos eliminar los pasivos remunerados del Banco Central y volver a tener un sistema financiero de un país normal, creo que podríamos tener una base monetaria no remunerada de un 5% del Producto Bruto Interno. Con una inflación del 50% anual se podría financiar un déficit primario del sector público nacional del 2,5% anual. Algo parecido a lo que tenemos. Un 50% de inflación no mata a nadie y los gobernadores quedarían contentos. Esa es una apreciación estrictamente personal de Carlos. No la suscribo. Pero bueno, es mejor 50% de inflación anual que nada.
Por supuesto, él está poniendo un enfoque en este sentido de shock para eliminar los pasivos remunerados y así bajar la inflación. O sea que el lag de la política monetaria queda absolutamente descartado, porque esto es expectativas racionales. Esto no es adaptativas, no es la vieja idea de Friedman. Este es Friedman más avanzado, más estudioso y más complementado con la idea de Ratex, de Lucas. Con este punto de partida, podríamos empezar a pensar en un ajuste más permanente y satisfactorio. 2. El BCRA, no es que estoy aburrido, estoy un poco cansado, siempre lo digo. El BCRA jamás debería poder volver a emitir un pasivo en pesos remunerado. Esto es una prohibición muy importante. Y muchísimo menos estar indexado o en moneda extranjera. Toda la deuda en moneda extranjera del país debe estar a cargo del Tesoro Nacional. 3. El BCRA no deberá poder intervenir en el mercado cambiario. Es lo que está haciendo ahora. Ya sabemos lo que ocurrió cada vez que lo hizo. Incluso la convertibilidad terminó en escándalo y en la especificación asimétrica. El peso debe flotar libremente sin ninguna intervención estatal. Y acá discrepo. ¿Por qué discrepo? Porque como alguien que le gusta la economía austríaca, y esto lo he puesto también en un estado de WhatsApp, yo creo que es mejor tener un tipo de cambio fijo. Tener un precio fijo. Y que ese precio de la moneda esté respaldado por las reservas del Banco Central. Estamos hablando de un caso muy inferior a lo que uno pretendería, que es la eliminación total del Banco Central. Y el second best, que es que directamente se ponga un patrón oro. ¿Sí? Bueno, acá directamente que flote. Esto es Friedman de los 60. Un tipo de cambio flexible. Como el que tiene Estados Unidos. El problema es que el tipo de cambio fijo te permite decir, bueno, la moneda va a valer esto hoy, mañana, pasado. O sea, las fluctuaciones podrían ser muy grandes. ¿Actuaría como colchón? Sí, actuaría como colchón. Pero es mejor tenerla fija. A ver, es como una unidad de medida. Y las unidades de medida, mis queridos amigos, son absolutas. 100 centímetros es un metro. Y es un metro acá. Y es un metro en China. Y es un metro en Uganda. Y es un metro en la tierra del Preste Juan. Y va a seguir así siempre. ¿Sí? Si la unidad de medida de la moneda tiene que ser fija como la unidad métrica. No es que es 99.8, 99.9, 99.7, 100.01, 100... No. Es 100 y se acabó la discusión. Acá no estoy de acuerdo. Pero sigamos leyendo. Él es el economista. 4. ¿Cómo llegar al punto 1? ¿Qué es decir? Al punto 1, eliminar los pasivos remunerados para tener una base monetaria no remunerada del 5% del Producto Bruto. Habría que reestructurar toda la deuda interna del Tesoro Nacional y convertir la tasa fija del 50% en pesos u ofrecer rescatarla con pesos. Libre circulación y contratación en divisas. Se prohíbe por ley la emisión de deuda pública indexada o deuda interna en moneda extranjera. Dejo el tema del BOP real a los expertos. Claramente Carlos está diciendo, bueno, hay que agarrar estos pasivos de miércoles y sacárnoslos de encima. Y además la deuda interna del Tesoro, convertirla a tasa fija y rescatarla con pesos. Además de una libre circulación y cotación de divisas. Guarda con estas cosas porque podrían transformarse en bonos. No obstante, es una forma de eliminar el pasivo remunerado del central y limpiar el activo tóxico también de las letras intransferibles. Básicamente sanear el central.
Es una vomitada espectacular de todos los pasivos remunerados, de toda la porquería que está dentro de los activos de letras intransferibles, que ya dije son tóxicos, nocivos para la salud financiera del Banco Central. Y vemos qué hacemos con el BOPREAL. El BOPREAL está para chupar pesos con la idea después de darle dólares a los 4 años. Una idea que a veces tiene subidas y a veces tiene bajadas importantes. Hace poco hubo una licitación exitosa, pero hubo 4 o 5 que fueron un desastre. Bueno, hubo 2 licitaciones exitosas y 4 que fueron un desastre. O sea, no se consiguió el objetivo. 5. Acá empiezan las consecuencias. Habrá inflación más alta al principio, pero hay un claro plan monetario y cambiario. Esto es lo que estamos pidiendo siempre desde este espacio. Plan de estabilización. Sí, vas a tener una suba inflacionaria, pero tenés el horizonte de bajada, que es lo importante. Hay luz al final del túnel. Eso es lo que estamos pidiendo. Un déficit financiado con dinero inicialmente de 2,5 del PBI no da para hiperinflación. Estamos confiando en que ese plan monetario cambiario hará que el déficit financiado con dinero inicialmente del 2,5 no lleve a la hiper. Eso confía Carlos. Estamos hablando de que lo más importante acá es el plan monetario cambiario o el plan de estabilización, si ustedes lo quieren conocer así. 6. Una vez que todos los engranajes están funcionando apropiadamente, instrumentar el perdón popular de mercado. Y obviamente se habrá eliminado bienes personales. Es decir, un blanqueo. 7. En economía siempre hay muchas soluciones para un mismo problema. Como diría Groucho, esta es la mía. Si no le gusta, tengo otras. Maravilloso. Bien aplicada la frase de Groucho. La solución óptima requiere cooperación de todas las partes intervinientes. Fundamental. Como estamos viendo, nadie sabe cuál es la solución óptima y tampoco cooperan las partes que intervienen. Lamentablemente creo que la situación actual de falta de cooperación y objetivo común puede llevarnos a una hiperinflación sin ningún logro compensatorio al final. Lo que planteo más arriba pretende ganar a algo a expensas de tomar un riesgo calculado. La frase fuerza de este post maravilloso de Carlos Rodríguez. Riesgo calculado. No es la única alternativa. Es solo lo que dije. Un riesgo calculado. Al menos es algo. Y lo arroba a Milei, a Caputo y a Sturzenegger. El post es brillante. El post es extraordinario. Me llegó al corazón. Y yo digo, te das cuenta ahí que era un buen asesor. Porque es el que sabe de macro. Porque esto es macro. Esto es macro. Y acá hay que ordenar la macro. Porque hemos desordenado la micro más para tratar de ordenar la macro, que está desordenada todavía y no se está ordenando. O sea, la micro, la economía de usted, es un quilombo y sin poder arreglar la macro. Nosotros teníamos que hacer el quilombo de la micro para arreglar la macro. Pero si no arreglamos la macro y desarreglamos la micro, es peor que la situación anterior. Por lo tanto, usted, en su vida diaria, ha sido afectado por todos los ajustes y no va a ver ninguno de los beneficios. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Me pregunta usted, porque falta un plan económico de estabilización. Porque falta el plan monetario cambiario que está pidiendo Carlos. Él está dando una alternativa. ¿Para qué? Para evitar la hiper, que para mí, lo he repetido al cansancio y lo voy a seguir diciendo, no es evitable. La hiper está agazapada y ya llegó en diciembre 25,5 con mayorita de 54. Si eso no es hiper, no me digan qué es hiper entonces. No voy a usar la definición vieja de Kagan. Nuestros salarios fueron afectados fuertísimamente en diciembre. Y no para nada, porque no se consiguieron los resultados. Y ahora sí vamos al ajuste. ¿A qué es lo que puede hacer el gobierno? Y acá tomo a otro economista, a otro macroeconomista. A Diego Giacomini, que a Milei lo conoce bien.
Mejor que cada uno de nosotros lo conoce. Mejor que usted seguro. Mejor que yo seguro. Le conoce hasta el olor al traste. Es la realidad. Y él hace los siguientes números. ¿Cuál es el ajuste de Caputo explícitamente? ¿Cuánto es lo que quiere dejar de gastar el Estado Nacional? Dejar de gastar. Tratar de reducir el déficit. Porque mucha pérdida de gasto no hay. Y ahora lo voy a explicar con los datos que tiene Diego, que son datos que yo les tengo mucha confianza. ¿Por qué le tengo mucha confianza? Primero, porque es un macroeconomista muy importante. Segundo, porque tiene una consultora que se dedica a mirar estos números específicamente por regiones. De hecho, él es titular de Economía y Regiones, creo que ahora se llama Economía y Ética. No importa, estos números los tiene siempre mira todos los datos la información que tiene del Estado, siempre es precisa, siempre son datos muy certeros, siempre tiene los números bien afinados y es un tipo que sabe hacer su trabajo. Y como sabe hacer su trabajo, yo confío en él y muestro cuánto es lo que son los cálculos del Estado para hacer las reducciones de déficit fiscal que quieren hacer. Empezamos con el total. El total es 5,1, 5,2. Vamos a poner 5,2. Deben ser diferencias de decimales porque a mí me da, el total de las cuentas que dan da 5,1. Pero es mínimo. Son 5,1, 5,2. 5,2 está bien, usamos ese. Y lo divide en dos conceptos claves. Lo que sería el ajuste del gasto. La parte A, la llamo yo, lo que paga la gente. Y la parte B, que es la baja de gasto que no paga la gente. Pero es una suposición. O sea, estoy suponiendo que el punto B, baja de gasto que no paga la gente, es una suposición. Que no lo termina pagando la gente, que la pagan los políticos. Haciéndolas mal y pronto. Lo que paga la gente. El primer ítem son los impuestos. 2,2% del Producto Bruto Interno. Siempre hablamos en términos de Producto Bruto Interno. 2,2 impuestos. El hombre que dijo que no iba a subir impuestos, que antes se cortaba un brazo, bueno. Hay que irlo clonando para que se corte todos los brazos de los clones. Antes que nada. Primero el impuesto país. El impuesto país, que es el núcleo del cepo cambiario. Porque si yo quiero comprar dólares al Estado, que ahora los está adquiriendo con emisión monetaria, que genera inflación, y expandiendo la base monetaria para adquirir reservas, yo tengo que pagar un impuesto. Me lo encarece. Bueno, el impuesto país, ese total que recauda es 0,8. Casi un punto del Producto Bruto Interno. De hecho, si uno mira la tabla, es el más alto. Porque es 0,8, 0,5, 0,4, 0,5. 0,8. El impuesto país solo. Después viene el tema retenciones, 0,5. Tema polemiquísimo, somos pocos. Después la reversión de ganancias, 0,4. Ahí quiero hacer una postillita chiquitita. Estúpidos, idiotas, infelices, que creyeron que iban a cobrar menos de ganancias cuando Juntos por el Cambio votó en contra. Dijeron, ustedes hicieron los salames, dijeron, ay, miren, se recularon, bla, 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 llevó para bajar el impuesto, Milei lo votó. Ahora, miren, ¿qué va a pasar? Necesitamos el impuesto a las ganancias de nuevo, ¿vieron? Y yo les dije en un video que era preferible la vuelta del impuesto a las ganancias que la reversión, la emisión bestial, descomunal de dinero. Bueno, ahora tenemos las dos cosas. Tenemos el robo directo y el robo solapado. La verdad, para analizar las cosas en dinámica, ustedes son unos capos, unos genios extraordinarios. Reversión de ganancias en la cuarta categoría van a empezar a pagar a partir del 1.350.000. Ese es el mínimo imponible. ¡Pac! Les acaban de romper el ojete. No sé si estoy claro. Les rompieron el ojete y sin vaselina. Jódanse.
Yo hubiera estado de acuerdo con la reversión de ganancias, como ya dije, porque soy libertario y porque considero que los impuestos progresivos como este afectan la acumulación de capital. Pero bueno, el que lo votó fue otro y ahora el que se arrepiente es otro. Y mejor que se arrepienta, ¿saben? Porque si no, van a ir por cheque para coparticipar y por país. Y no nos lo sacamos nunca más esos dos impuestos del orto. Ya lo tenemos a ganancia desde 1932, más o menos. Y a cheque lo tenemos desde el 2001. ¿Quieren que alguno por lo menos se anime a bajar los impuestos en el futuro si es que esta nación sigue existiendo? ¿O quieren que sean coparticipables para que no la puedan sacar ni siquiera en el día del juicio final? Pregunto. Por ahí no tienen la respuesta. Bueno, la reversión de ganancias de los trabajadores de, o sea, la cuarta categoría que volvió o que va a volver 0,4. Bienes personales, moratoria y blanquea 0,5. Todo eso da 2,2% del Producto Bruto Interno. Eso es lo que paga la gente. Lo que paga usted es 2,2%. Después viene un poquito más, viene otro ítem que también lo pongo como que lo paga la gente. Pero en realidad esto tiene que ver más con los ingresos de las jubilaciones y el aumento de tarifas por reducción de subsidios. La licuación de jubilaciones, lo siento abuelos, es 0,4. Y el aumento de tarifas 0,7. Que también es un ítem muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que pagaría la gente es lo más importante de la suma, ese 0,7 después de país. Eso da 1,1, 2,2, 1,1, 3,3. Es lo que paga la gente. Después la baja del gasto que no paga la gente, en su posición, estamos haciendo una hipótesis, que esto no lo va a pagar la gente, que lo van a pagar las provincias. 0,5, transferencia a provincias. Gasto de capital, 0,7. Programas sociales, 0,1. Gasto de funcionamiento y otros, 0,5. Total, 1,8. Giacomini dice 1,9. Por lo tanto, si hacemos 2,2 más 1,1 más 1,9 da 5,2. Listo, 5,2 puntos del Producto Bruto Interno de ajuste, del déficit. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario quiere, no equilibrio fiscal, quiere 2 puntos de déficit, de superávit. Y hay que conseguirlo, y que además quiere 10.000 millones de dólares de reserva. Por lo tanto, hay que conseguir alrededor de 18.500 a 19.000 millones de dólares de reservas. Así que la emisión monetaria va a ser bestial. Y además pisando importaciones, por lo tanto, no importe ni siquiera un zapato. Medicamentos tampoco, así que no hay que enfermarse. Si se enferma, muérase. Eso es lo que le puedo decir, básicamente. Bueno, ahora vamos a cómo se desglosa estos ajustes, estos aumentos de impuestos y bajas de gastos. Porque hay dos formas. Una es la ley Omnibus, que le quitaron el paquete fiscal, y otra es la necesidad de hacer el paquete, pero sin necesidad de aprobación del Congreso. Y ahí entra país, el aumento de tarifas, el gasto de capital, las transferencias a provincias, el gasto de funcionamiento y otros, y los programas sociales. ¿Eso cuánto da? 3,3. Es el famoso ajuste de 3% que yo vivo pidiendo, mínimo tiene que bajar. La ley Omnibus es retenciones al 15, que es un quilombo, 0,5, la reversión de ganancias 0,4, el bene personal de moratoria de blanqueo 0,5 y la licuación de las jubilaciones con una nueva fórmula que va a hacer que los viejitos, pobrecitos, la pasen muy mal, 0,4. Eso en total, esa ley Omnibus, el capítulo fiscal, es 1,8 del Producto Bruto. O sea que puede hacer el ajuste de 3,3% del gasto público para reducir el déficit, ¿no? O sea, esto lo puede hacer. Claro, el tema es que lo que paga la gente, la gran mayoría de las cosas que están acá, por ejemplo, país, aumento de tarifas, eso lo va a pagar la gente de alguna forma. De alguna forma,
esos dos conceptos solos ya representan alrededor de un punto y medio. Entonces, ya vemos que se complica hasta hacer el ajuste con estas partidas. Y además es clave que todo esto desarrollado hace caer unos componentes de la demanda agregada, que es el gasto del Estado. Cae el C, que es el consumo privado. Cae el G, que es el gasto del Estado. Cae o no está apareciendo el I, que es la inversión privada. Y cae la X menos N, o sea, las exportaciones, porque está poniendo una retención. Y toda esta trama de correcciones que hay que hacer no se soluciona en el Congreso, porque las cosas en el Congreso están terriblemente estancadas. Y no se soluciona en el gobierno porque el gobierno mismo es un quilombo. Es un quilombo como la mañana de Navidad de la familia Lambert. ¿Entienden? Que acabamos de encontrar otro punto de conexión. Es un quilombo porque está mal administrado todo. La familia Lambert tenía los problemas personales por el tema del padre, de la madre que quería resolver todo volviendo a las viejas tradiciones, y de los hijos que cada uno tenía un mambo terrible. Uno que no respetaba a las mujeres y los hijos, otro que había abusado de una alumna y estaba haciendo fraude financiero en Lituania, otro que se encamaba con el patrón y la patrona, porque ella tenía un recuerdo de un encuentro sexual con un trabajador del ferrocarril empleado de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora la trama se da en todo su esplendor. Somos la familia Lambert, todos nosotros. Todos nosotros estamos viendo acá los números y diciendo, che, ¿y cómo solucionamos este quilombo? Porque los gastos de capital son muchos. Los programas sociales, la gente va a necesitar más programas sociales. Por lo tanto, el gasto de 0,1 no va a funcionar. No hay presupuesto. El presupuesto del año 2023. Gasto de funcionamiento de esto 0,5. ¿Qué va a pasar con los médicos? ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con...? ¿Y la inflación va a bajar? Nos dicen que festejemos la de 20 de enero. Yo no festejo inflaciones, no festejo. Festejo cuando es cero. Festejo cuando es cero. No se festeja cuando es 0,1, 0,2. No. Se festeja cuando es cero. Se festeja cuando los salarios y los precios son lo mismo. Para siempre. Así de aburrido soy. ¿Vio? Como le decía a una persona muy cercana, vivimos y estamos muertos. No hay término medio. Cuando me decían que había que buscar el término medio, porque yo sigo sosteniendo que es mejor o no tener sexo o estar en una orgía, pero nunca la mitad. ¿A qué vendrá esto? O no tenemos plan económico, o tenemos plan económico. No tenemos plan económico, son estas consecuencias. Tenemos plan económico, tenemos unas consecuencias que nos permitirían tener una vida así de aburrida. Los precios siguen siendo los precios hasta el día en que nos cagamos todos muriendo y viendo a nuestros familiares llorar por la pérdida. Pero yo quiero eso, quiero esa previsibilidad de los precios y de los salarios. Entiendo que los salarios en Argentina no están acordes a la productividad, así que van a caer. Pero incluso con paritaria y todo, no la alcanza. Aunque el sindicato de no sé qué, de aceiteros o bancarios, ponga casi 1 millón de pesos de salario. Bueno, el gobierno viene también por ustedes, a pagar ganancias, y sin chistar. El que lo votó es un boludo. Yo no lo voté. No voté la reversión de ganancias ni lo voté al que lo votó. O sea, es un boludo el que lo votó en los dos sentidos. Y si no estaba pagando el impuesto, bueno, recuerde que ahora puede pagar el impuesto. Podía pagar el impuesto si el mínimo no imponible hubiera sido más alto de 2 millones, pero decidieron bajarlo. Y encima te tenés que sentir 3 veces, boludo, porque
Si pasa eso y te ponen a coparticipar cheque o país, te cagaron recontra cagado, y te cagaron en vos, y se cagaron en tus hijos, y se cagaron los hijos de tus hijos. Maravilloso. Bueno, hay que evitar eso, y para eso vos tenés que poner las gambas otra vez, sobre todo si cobras un salario alto. Yo cobro un salario alto, pero no llego a ganancias. Soy soltero, además, creo tener uno de los mejores salarios del país porque soy soltero, y aún así no me alcanza. Vamos concluyendo. ¿Necesitamos un plan económico? Sí. ¿Necesitamos que ese plan económico sea creíble? Sí. ¿Necesitamos que tenga gente seria como Carlos Rodríguez o similar dentro y ser el arquitecto de la recuperación económica si queremos por lo menos salir de este pantano asqueroso en el que estamos pudriendo los huesos? Sí, necesitamos un arquitecto. Por lo menos para que la muerte en el día del mañana de esta nación no sea tan dolorosa, o no siga siendo tan dolorosa. Una muerte digna. Eso estoy pidiendo. Acabamos de una muerte indigna. Volvemos a la novela de Franzen, que al final de cuentas, si ustedes la leen, tal vez uno podría decir, bueno, es un final feliz. Y a mí me gustaría decir que es un final y punto. Lo hizo famoso, lo hizo célebre, lo hizo muy conocido en Estados Unidos. Ojalá se hiciera más conocido a nivel mundial. Está bajo la misma sombra o estatura, vamos a decir, de Tom Wolfe, otro grande. Y el que no vio La hoguera de las vanidades, por favor, léalo. Y me quiero quedar, para cerrar, una frase del libro, que creo que es un resumen del video y de lo que mucha gente sabe, pero calla. O no sabe y no quiere saber. Y vuelve a estar en inglés la frase. Y la frase de la novela de Franzen, The Corrections, las correcciones, dice así. Poné subtítulos si no la entendés. Elective ignorance with a great survival skills. Perhaps the greatest.